Contento de estar ahorita en una época que es muy especial para las familias salvadoreñas, de poder estar casi que todos los días celebrando con ellos. Igual, pues venir a verte a ti en estas fechas es una bendición. Así que aquí estamos, Medardo. Bueno, quizás en primer lugar decir que cuando el presidente diseñó la unidad de tejido social, cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, creo que es porque el presidente siempre ha tenido bien impregnada la visión de que la violencia no se va a terminar con más violencia. Lastimosamente en nuestro país hemos tenido muchas mentes políticas, sobre todo de políticos tradicionales, que creen que el único camino para acabar con la violencia en nuestro país, llámesele violencia pues a los grupos que están al margen de la ley, al narcomenudeo, a los delitos como los robos, hurtos, etcétera. Muchos creen que se va a terminar con violencia y de hecho aún hay mentes adentro de este gobierno que piensan que es el único camino. Lo bueno es que tenés un líder, que es el presidente Nayib Bukele, que entiende la violencia desde sus diferentes áreas y sabe que el hecho de prevenir antes de reprimir es un camino muy fructuoso y que te puede dar, te puede ayudar a sentar las bases en una sociedad como la salvadoreña, que desde toda su historia ha estado sufriendo violencia de diferentes tipos. Este es el camino. Entonces, por eso es que nace, cuando él era alcalde de la capital, la unidad de tejido social, y hoy en gobierno nace la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Es bueno que la gente haga la relación de que desde la dirección se construye el tema de los cubos, pero nosotros no nos limitamos solo al hecho de construir esas infraestructuras que son bonitas, que son impactantes. De hecho, hago un paréntesis, este día sábado tuve la oportunidad de recorrerme muchas zonas del país, y dentro de las zonas que recorrí estuve en la comunidad de Manuel, en Santa Ana, donde hemos construido un cubo que hace un par de meses el presidente inauguró. Tuvimos una noche de rap, llegaron diferentes artistas, tanto locales. Tuve la oportunidad de escuchar a una chica que se llama Poetisa, que es de Salitrío, que es espectacular, o sea, de verdad. Sí, hace rap, es rapera y todo. Su nombre artístico es Poetisa. Poetisa, y tiene unas letras para hablar sobre el tema de los derechos de la mujer, el tema de los derechos de las personas que sufren estigmatización, muy buenas. Pero también acompañó a esta visita uno de nuestros mejores artistas en temas de rap, trap y música urbana que tenemos en el país. Él es Saki. Sí, Saki, es un chico que ha trascendido, bueno, de los pocos que he visto que superan la barrera del 500,000 de views en YouTube, por ejemplo, y es muy bueno. Su música es muy buena, yo la tengo siempre en mi playlist y es muy bueno. Y él veía el cubo y una de las referencias y menciones que hizo en ese momento fue cómo no hubiese soñado yo tener en mi barrio, en mi colonia, en mi comunidad, un espacio como este. No hubiese sufrido tanto. Y creo que mi carrera musical, dijo, tuviese mucho más impacto. Sí. Él creció a donde quemaron la Coster hace 11 años, sí. Exactamente en ese lugar, enfrente del lugar. Él creció ahí. Entonces, ¿te imaginas cómo nuestros jóvenes veían de difícil la vida hace tantos años y hoy cómo las facilidades se pueden estar dando a través de este tipo de proyectos? Pero detrás de todo este proyecto hay un trabajo previo con nuestra juventud, de organizarles, de enseñarles a soñar y a planear cómo quieren vivir en sus comunidades, porque probablemente en nuestras comunidades sigan existiendo los grupos que están al margen de la ley, pero si vos preguntás a la gran mayoría de jóvenes de las comunidades cómo quieren vivir o qué necesitan, no te van a decir, necesito una pandilla porque eso es el camino que yo soñé desde mi niñez. No, te van a decir, necesito educación, necesito empleo, necesito una infraestructura como el cubo para desarrollarme de forma integral. Entonces yo creo que el presidente entiende el diseño del país de esa forma y no de una forma represiva, porque la represión ya se probó. Y mira los resultados que hemos tenido, o sea, estadísticas de violencia al punto de que llevaron a El Salvador, en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, a convertirse en el país más violento de Latinoamérica y en uno de los más violentos del mundo, sin ni siquiera estar en un conflicto armado. O sea,
Los países con los que competíamos era Irán, Afganistán, Siria, que se encuentran en conflictos bélicos, hay conflictos bélicos. Yo entiendo, por ejemplo, hoy la población se alarma cuando hay 2, 3 homicidios, que hay 3 desaparecidos, y nosotros también nos alarmamos porque son vidas de salvadoreños. No es que este gobierno sea inhumano, al contrario, creo que es el gobierno más humano, si no tuviese tanta inversión social como hasta este momento ha ocurrido. Sí nos alarmamos, pero hay que entender algo, hay una diferencia muy marcada con lo que antes teníamos y con lo que hoy estamos construyendo. No vamos a cambiar una realidad de 100 años en 2 años y medio, sería ilógico y es utópico, pero creo que sí podemos ser realistas y decir que avance hemos tenido. Antes tenías 30 homicidios y fines de semana que sobrepasaban a veces la barrera de los 60, 70 homicidios. Eran 70 familias de salvadoreños llorando. Hoy entendemos que pueden haber 2, 3 familias y nos duele también, nos conmueve, porque nuestro sueño es acabar con la violencia. Pero hay que decir que ya no son 70, pues. Hoy tenés 2, 3, a veces, bueno, creo que nunca en la historia habían habido tantos días con 0 homicidios como lo han habido en este gobierno. ¿Y que hay que seguir peleando? Pues hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Pero yo creo que todo esto que está pasando es parte de ese sueño y esa estrategia que ha tenido el presidente a través de la inversión pública y social que se ha ejecutado en nuestro país. Los cubos es parte de eso. De hecho, tuve la oportunidad el día de ayer de conversar con él al respecto de todos esos planes de prevención de la violencia y puedo darte la buena noticia que del 15 en adelante, creo que 15, va a ser 15 o 16, ya voy a revisar en el calendario, el presidente va a inaugurar ya 2 cubos más, que es el de la colonia Ibu y el de la Milagro de la Paz, allá en San Miguel. También, bueno, finalizando este año, y creo que lo vamos a hablar un poco más adelante, vamos a poner otras primeras piedras, pero vamos avanzando bien. Y el de la Milagro de la Paz. Sí, es el 16, es el 16 de este mes. ¿Qué día es? Jueves. Este está aquí en San Salvador, entonces, pero el mismo día va a inaugurar los 2. Entonces, la Ibu está cerca de Montserrat, cerca de Montserrat, de la DINA y todo eso. a la par de la DINA. De hecho, la Ibu es de las comunidades que sufrió mucho el tema del plan Mano Dura y Super Mano Dura. Desde esas comunidades fue siempre el lanzamiento. Y que fue un show, pues al final lo que hicieron fue castigar a la comunidad de forma cruda, muy duro. Ese día se fueron capturadas mujeres embarazadas, adolescentes, adultos mayores que en su vida habían cometido un delito. Su único delito en ese entonces era vivir ahí. Entonces, en ese lugar hoy vamos a inaugurar un cubo como una forma de decirle a nuestra sociedad que nosotros no creemos que hay que golpear a estas comunidades, sino que hay que generarles inversión y oportunidades. ¿Qué parte se construye ahí en A donde está la cancha, ellos tienen una cancha, ahí? todavía, de hecho la conservamos, estamos en conversaciones. Nosotros mantenemos una muy buena relación con Naciones Unidas, dentro de Naciones Unidas, sobre todo con el ACNUR. Entonces, el ACNUR, a través de un proyecto que han lanzado con aldeas infantiles, que se llama Fútbol por la Paz, Deportes por la Paz se llama, vamos a ver si generamos la inversión para recuperar por completo esa cancha, porque ha tenido abandono. Ya remozamos los edificios, se pintaron, se construyó el cubo, se armó una plaza que es una área de descanso para los adultos, vamos a construir un skate park y vamos a arreglar esa cancha. Yo te aseguro que el ACNUR no nos va a decir que no. O sea, el ACNUR está bajo la visión de apoyar estas zonas que son vulnerables y que hay que transformar la realidad de niños, adolescentes y jóvenes, y creo que se van a sumar. No tengo ni siquiera que comprometerlos acá porque sé que se van a sumar. La historia es... sí, hay un político que ha bajado mucho su perfil y creo que lo ha bajado por temor, por todos los actos que cometió de corrupción en la municipalidad y todo eso. Bueno, don Wilce, que se va a encargar de sacar todas esas cosas a la luz. Hay que decir que él fue el director del CONJUVE, el Consejo Nacional de la Juventud, lo que después se convirtió en INJUVE.
Fue un proyecto del FMLN, todo esto. Pero él inicialmente fue el director del CONJUVE, que en teoría él era la persona o el perfil que velaba por los derechos, por las oportunidades de la juventud de nuestro país. Y fue increíble que cuando llegamos a tocar su puerta para decirle, mire, hemos identificado un terreno cerca de la Platanera, dentro de la Milagro de la Paz, que es la zona más vulnerable que tiene la Milagro de la Paz, dijo que no. De hecho, ni siquiera le interesó, creo que ni siquiera recibió el proyecto. Y eso nos decía y nos daba rasgos de entender que en realidad estos son funcionarios que llegan a estos puestos a únicamente velar por sus propios intereses y no por los intereses colectivos, que en este caso eran los intereses de la juventud de nuestro país. Entonces, fue bien complicado, pero con mucho apoyo, con consejos, por ejemplo, del alcalde de San Miguel en ese momento, de Will Salgado, encontramos este terreno del Ministerio de Obras Públicas. De inmediato Romeo lo puso en función de la juventud del lugar. Si hay un ministro, pues, del que yo puedo decir con total autoridad que nos ha brindado facilidades, sobre todo cuando se trata de poner en servicio de la población terrenos, construcción y todo esto, es el ministro de Obras Públicas, Romeo. Aparte de su juventud, pues creo que genera ese vínculo muy fuerte. Sí, y lo puso de inmediato en función de los migueleños, de la gente que vive en la Milagro de la Paz, que no son menos de 40,000 personas, eso te lo aseguro. En las 3 fases que tiene, 3 etapas que tiene la Milagro de la Paz, no son menos de 40,000 personas las que viven en ese lugar. Imagínate el nivel de importancia y el nivel también de desinterés que mostró en ese momento Miguel Pereira siendo alcalde para no querer generar un proyecto de inversión que la gente, te digo, los que han tenido la oportunidad de ver este cubo, que viven allí, están con una ansiedad de que se pueda inaugurar. Es para mí uno de los cubos que en infraestructura y visualmente, de hecho el presidente lo ha dicho, ha quedado más bonito. Entonces, eso es parte de lo que queremos darle a la gente, dignificarles, brindarles, poner en servicio de ellos estos terrenos que estaban en total abandono, que son terrenos estatales, que al final, como son terrenos estatales, ¿a quién le pertenecen? Le pertenecen al pueblo salvadoreño. Entonces ese lugar se puso ya en función y el presidente va a llegar ese jueves a inaugurarlo y a decirle a su pueblo, a su gente ahí en la Milagro de la Paz, que vamos a seguir construyendo este tipo de espacios, porque creo que ese día el presidente también va a hacer el anuncio del de Ciudad Pacífica y va a contar otro montón de obras. ¿Pacífica dónde es? Allí también en San Miguel. Es la segunda comunidad más grande que tiene San Miguel, la cabecera departamental. Ahí se va a construir otro cubo. Sí. Entonces el presidente va a contarles ahí a dónde se va a construir un montón de esos espacios, de estas zonas. Y es lo que queremos, generar desarrollo también en la zona oriental. No podemos dejar la zona oriental sin generarle una buena inversión. Sí, o sea, todos tienen como algunos rasgos, detalles que los hacen distintos. Te puedo decir, el de Alzacamil está lindísimo, o sea, es un espacio precioso, pero visualmente, por la ubicación, por cómo recibe los atardeceres, la iluminación, por su casi que perfección a la hora de construirlo, este es uno de los más bonitos, eso te lo puedo asegurar, sin menospreciar a los demás, que todos son bonitos, infraestructuras espectaculares, pero este tiene detalles que lo unen con la naturaleza muy, muy buenos. Carlos, me imagino. Te voy a decir que es lo más importante porque lo escuché del presidente y porque también, a mi criterio muy personal, es definitivamente lo más importante, la gente. Para nosotros lo más importante es que este tipo de infraestructuras ya no pase como hacían los gobiernos anteriores, que te llevaban a X persona porque era militante del partido y de sus estructuras. Bueno, lo que pasó con el proyecto Jóvenes con Todo, que era un proyecto que le daban mucha pompa a los del INJUVE en ese momento, y que al final era solo tener contratada su militancia para... Sí, pero era porque tenían contratada a sus militantes para ir a sus meetings, etcétera. ¿Y era, Carlos, perdón? Sí, era un flujo de dinero para financiar temas partidarios muy críticos. Pero perdón, me iba a decir, entonces, sí, conversando con el presidente le decía... o sea,
nosotros nos hemos acercado a las comunidades donde vamos a construir cubos, a construir organizaciones juveniles. Pero yo te puedo asegurar que en esas organizaciones juveniles hay gente que no simpatiza con nuevas ideas y que quizás su simpatía político-partidaria es con partido Y, X, y no nos importa porque lo que nosotros queremos es que ellos den resultados a su comunidad. Entonces, para el presidente siempre lo más importante, más que la infraestructura que tiene una inversión de más de $500,000, es la gente. Y la administración de estos cubos queda en jóvenes de la comunidad. Por eso para mí es muy gratificante. Tuve hace 2 semanas la oportunidad de acompañar a los chicos de la Milagro de la Paz a hacer un recorrido por los cubos ya existentes. Fuimos primero al Emanuel, luego fuimos a Sitio del Niño y luego nos desplazamos. Hicieron un recorrido para que ellos se socializaran. Conocieran a las organizaciones juveniles que están administrando esos cubos. Entonces compartieron un par de horas con ellos para que se empapen mucho más. Son los chicos los que lo administran. Eso sí, entran a una partida de gobierno para que ellos tengan su salario, pues se dediquen de verdad a poder llevar pan a su mesa y a la vez a servirle a su comunidad. Y se dediquen cabalmente a eso. Pero para nosotros eso es lo más importante que tienen los cubos, la gente. O sea, sin la gente, como lo ha dicho el presidente, no funciona. O sea, no tendría sentido, pues puedes hacer inversiones demasiado grandes, pero no tendría ningún sentido sin la población. Entonces lo que nosotros hemos hecho es eso. La administración de los cubos siempre va a estar a cargo de jóvenes de la comunidad a donde el cubo se construya. No de gente externa, no de militantes partidarios, de la gente que vive en las comunidades. Bueno, la Colonia Dolores la visitamos el día viernes. La Colonia Dolores está ubicada en el Distrito 5 de San Salvador. Hay que explicarle a los salvadoreños que el Distrito 5 de San Salvador es el que aglutina mucha más cantidad de personas en nuestro país. Hay comunidades que tienen un número de habitantes igual o mayor, casi que municipios de la zona oriental o de la zona occidental. En este lugar, por ejemplo, se aglutinan aproximadamente 12 comunidades, de 12 a 15 comunidades y residenciales y colonias que hay en el lugar. Y tenemos una cantidad de casi 7,000 familias, que si haces cuenta y haces una multiplicación de 5, digamos, estás hablando de 35,000 personas. Fácil, 35,000 personas. Sí, porque hay familias donde hay 6, 7, hay otras casas donde viven 2, 3 familias. Entonces, ahí tenés cerca la colonia Costa Rica, por ejemplo, Los Lencas 1 y 2, la San Rafael 1 y 2, las que ves cuando venís del aeropuerto, a tu mano derecha, que es la Aragón 1, Aragón 2, Brisas del Mirador. Hay muchísimas comunidades en ese lugar que aglutinan esta cantidad de salvadoreños. Para el presidente, desde que estamos en la alcaldía de San Salvador, cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, siempre fue una zona de mucho interés, de buscar desarrollo, porque es vulnerable, es excluida, los rasgos de pobreza están muy marcados en muchas de esas comunidades que tienen construcción mixta, por ejemplo, tienen parte que es ladrillo, lámina, plástico. Sí, son viviendas mixtas, es ladrillo en una parte, lámina en la otra. Entonces, hay muchos rasgos de pobreza. Cuando estuvimos en la alcaldía de San Salvador, se hicieron muchas inversiones para generar un contacto primario con la comunidad, pero también el tema de poder darle seguimiento. Se construyeron casas comunales, te puedo mencionar, por ejemplo, la San Rafael, se construyó esa casa comunal, la de Brisas del Mirador, la del Cañito, que es otra comunidad. Esas inversiones se hicieron desde la alcaldía. Sí, con el tema de obra por día. Esa Se metió todo el tema de San Salvador 100% iluminado, que trajo el beneficio de que por primera vez no había iluminación en muchas de esas comunidades enteras, o sea, no solo un pasaje, comunidades enteras sin iluminación. Y con este proyecto se llevó. Entonces, no podíamos dejar hoy desde el gobierno central la oportunidad de poder generar desarrollo siempre en esta zona. Por eso es que hicimos el anuncio, aparte de que celebramos la Navidad, llegaron muchísimos niños de diferentes comunidades, llevamos a Santa Claus, tuvimos rifas, la pasamos muy bien, pero el presidente nos dijo, por favor, anuncien que vamos a construir un cubo en ese lugar. Entonces, allí en la casa comunal de la Colonia Dolores, que es una casa comunal que ha estado mucho abandono, de hecho la comunidad no la utiliza porque está ya deteriorada,
vamos a construir este cubo que va a beneficiar a más de 35,000 salvadoreños directa e indirectamente. Indirectamente porque a veces los padres de familia, porque pasan trabajando todo el día, no pueden ir, pero sí llega su hijo y van a tener un hijo que va a tener las posibilidades y la oportunidad de formarse y desarrollarse de forma integral con un espacio como este. Entonces, ¿quiénes son más beneficiados? Los padres, porque ya no tienen aquellos dolores de cabeza de las malas decisiones que puede tomar un hijo en su niñez o adolescencia. Por eso es que sabemos que este cubo va a tener muchísimo impacto en esta zona y que ese lugar no podíamos dejarlo en el anonimato, pues en la exclusión, hoy que somos gobierno central. Ese fue el anuncio que se hizo este día viernes y creemos que es muy relevante. Sí, muchos adultos mayores se me acercaban y casi que con lágrimas en sus ojos me decían, pensamos que ya no iban a aparecer, los extrañábamos porque hemos pasado muchos años sufriendo calles en mal estado, temas de recolección de basura. De hecho, por ahí está cerca la planta de tratamiento del Aragón. Ahí hay una planta de tratamiento. Sí, entonces esos temas pues creo que hay que tener en cuenta que la gente, no puedes olvidarte de la gente y sobre todo estas zonas que siempre, que quieren mucho al señor presidente, que lo quieren con todo el corazón. Y cuando uno ve yo me acuerdo que esa es la casa comunal, lo que ahorita están imágenes, esa es una, en teoría, cancha que está más deteriorada de lo que te puedas imaginar. Ese cubo es en la comunidad de Manuel, en Santa Ana, el que ves en la imagen. Sí. este ya está funcionando. Ya, totalmente. ¿Cuántas familias hay beneficiadas? Fíjate que en este lugar, solo allí en la comunidad Emanuel viven aproximadamente 700 familias, pero tenés todas las comunidades aledañas. Son un aproximado de 2.800 familias que se benefician con este cubo. Estamos ahorita siendo... ¿Qué era, Carlos? ¿Me llamó eso? Un predio prácticamente, o sea, se abandonó, creció la maleza, la gente lo convirtió en un botadero. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es rescatar esta zona que tiene la colonia Dolores para ponerla en función de ellos mismos y con una infraestructura digna de primer mundo, a donde vas a poder mandar a tus hijos, hijas y van a estar totalmente seguros de que a lo que van es a desarrollarse integralmente. Hay un dato que quería contarte. En la comunidad de Manuel sufre mucho, por ejemplo, ese tema de la poca iluminación, porque ya sabemos que la alcaldesa anterior de Santa Ana prefería gastar $40,000 en una parada de autobuses que no funcionaba, pues, y no te costaba ni $2,000. O sea, cometían esos graves errores y no hacían inversión en las comunidades. Entonces, con el apoyo de centros penales, que quiero agradecer públicamente a Osiris Luna, que definitivamente está llevando a cabo un proceso de rehabilitación, de transformar de verdad la vida y todo este sistema de ocio que han sufrido los internos y los está trayendo a que sean productivos a nuestra sociedad. Sí, y Osiris lo ha hecho, o sea, creo que es de los pocos directores de centros penales y creo que es el único que se ha preocupado por hacer lo que debe de hacerse. Entonces, con él nos va a dar toda la mano de obra a través de internos para poder iluminar toda esa zona. Ya estamos en el proceso de compra de todo esto, siendo apoyados por Casa Presidencial. Esto lo vamos a hacer con Casa Presidencial, centros penales y la Dirección de Tejido Social, y vamos a iluminar, vamos a tener un corredor iluminado para poder llegar al cubo impresionante. Esto es en Santa Ana. Esto es en Santa Ana. En la comunidad de Manuel. Sí. O sea, para que la gente pueda Sí, porque en la noche son caminos muy oscuros y como he tenido la oportunidad de estar saliendo muy noche de este cubo, quiero que esto sea una prioridad, porque sea como sea, tener una comunidad iluminada te brinda seguridad y te transforma mucho el entorno y la vida misma de los salvadoreños. Claro. Bueno, un saludo en primer lugar a Bessie, gracias por estar pendiente. Bueno, el cubo de la San José II también sabemos que ha sido una zona muy olvidada, que por mucho tiempo ha sufrido estigmatización, exclusión. De hecho, lo que te dicen cuando decís que vas para la San José II es no vayas. Hemos estado trabajando muy fuerte con la organización juvenil del lugar, que son chicos que de verdad están muy apasionados por transformar su realidad. Y creo que hay una cosa que uno como
en esta función que no es un cargo político partidario, sino que es un cargo público para poder brindar ayuda a las comunidades, tenés que saber aprovechar. Y es eso, la pasión de los jóvenes por transformar su entorno. Yo fui en un momento un joven apasionado en una comunidad cerca de donde quemaron la Koster, pero nadie se acercó a querer ayudarme. Te lo aseguro que si en ese momento hubiese llegado alguien a brindarnos una mano de apoyo con recursos y con todo, la realidad en todo ese espacio no sería la que ha sido durante todo este tiempo. En la San José II ha pasado lo mismo, pero hay una organización juvenil que desde que nosotros nos acercamos al lugar han tenido a bien, con mucho carácter, ir transformando la realidad de todo ese entorno. Este cubo lo prometimos con la comisionada Carolina Recinos hace casi que 1 año y medio. Lastimosamente por el tema del COVID-19 tuvimos que un poco enfocarnos, atrasar esto porque había que enfocarse en ayudarle a los salvadoreños que estaban sufriendo a causa de la pandemia, pero el proceso no se detuvo y el proceso ya está en licitación. De hecho, creo que ya fue adjudicado. Los procesos a veces son engorrosos, pues la burocracia, sobre todo en el Ministerio de Justicia, es muy burocrático. Sí, de obras municipales. Es una decisión, creo que muy acertada. Entonces, por eso a veces todo esto se atrasa. 6 cubos me queda para poder construir bajo estos procesos que son totalmente lentos, burocráticos. Dentro de eso está el cubo de la San José II, pero también ahí va el cubo del Tamarindo. Esto es en la Unión. Sí, el Tamarindo en la Unión, el Hawái, todas esas comunidades, Playas Negras, todos se van a ver beneficiados. Vamos a construir también el cubo de la Santa Lucía en Mexicanos, que va a beneficiar aproximadamente a 15,000, 20,000 salvadoreños con todas las comunidades que rodean esta parte y que tienen está ubicado en una zona muy estratégica. Vamos a construir también el cubo de Panchimalco, que este va a ser construido en el casco urbano de Panchimalco y va a beneficiar a muchísimos jóvenes. Vamos a construir también el cubo de Valle Verde en Apopa, que de hecho ayer tuve la oportunidad de estar en Apopa con la alcaldesa Jennifer Juárez, iniciando todas las festividades de Navidad, recordándole a la población pues que el verdadero sentido de la Navidad es Jesucristo y no hay otro sentido más que ese, y recordándoles pues que como gobierno central, de forma articulada con los gobiernos locales, junto con la alcaldesa Jennifer Juárez, estamos trabajando en llevar desarrollo a todas estas zonas. El cubo de Valle Verde ya está prácticamente adjudicado. También hay proyectos de infraestructura que son pequeños, que, como te digo, los procesos burocráticos me acaban de comunicar hace unos días que se declaró desierta la licitación, pero que se va a meter de nuevo en licitación porque hay un parque también que vamos a arreglar en Valle Verde, un parque que ha estado en condición, era un basurero, y queremos ponerlo de verdad en función de los niños, generarles espacios. A la par de Valle del Sol. A la par de Popotlán. A la par de Popotlán. A la par de Popotlán. Está Valle Verde 1, 2, está Popotlán 1, 2 también. Y todas estas comunidades se van a ver beneficiadas. Todas esas comunidades se van a ver beneficiadas. La ubicación también es estratégica, como lo muy estratégica, enfrente donde paran los autobuses, adelante de donde está la mayoría de la población, que vive la población, va a beneficiar a muchas zonas, muy accesible, visualmente muy fácil de poder verlo y ubicarse donde está. Pero también vamos a construir el cubo de Valle del Sol, que es otra de las zonas en Apopa que... Son 2, Valle Verde y Valle del Sol. Sí, eso que Valle del Sol todavía no ha entrado a licitación, sino que este lo vamos a construir con los fondos BCE, que esos fondos BCE ya son directamente administrados por una unidad ejecutora que va a velar para que cada centavo llegue de verdad donde tiene que llegar y nadie esté inventando en cómo se hace una licitación, en cómo se hace algo, sino que de verdad las cosas lleguen a la gente y cada centavo, como te lo repito, llegue a donde tiene que llegar, que es al pueblo salvadoreño y no a los bolsillos de alguien que quiere beneficiarse como lo han hecho por años todos los políticos sucios que saquearon nuestro país. Entonces, el cubo de Valle del Sol va ahí. Y en un futuro, yo le decía a Jennifer que es muy viable, pues, porque Apopa concentra más de 100,000 salvadoreños. Entonces, que probablemente podamos hacer una construcción más en Los Ticales, que es otra de las zonas que necesita inversión. Okay. ¿Todos cuáles son?
Bueno, ahorita está funcionando el de la Iberia, que lo construimos siendo gobierno local en San Salvador. Y ahí se ha visto. No lo digo yo. O sea, cualquier salvadoreño puede acercarse o algún periodista, investigador a la delegación centro de la capital y puede pedir los datos estadísticos de la comunidad Iberia. Y te van a decir, desde el 2015 no hay un solo homicidio en el lugar. Desde el 2015 las denuncias de extorsión y de rentas se vinieron a la baja. Y te van a decir que el reclutamiento de adolescentes, niños, jóvenes, ha frenado en el grupo que está al margen de la ley. La comunidad se ha transformado. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en Sitio del Niño, que es donde está funcionando el otro cubo, que lo inauguró el presidente en el mes de enero de este año, y que ya va a cumplir casi un año de estar funcionando. Lo construimos en una zona que era muy factible para que fuesen a dejar cadáveres, para que cometieran desapariciones, hurtos, robos. O sea, era una zona oscura, abandonada, muy caldo de cultivo para el que comete delitos. Lo que hicimos fue transformar todo ese lugar y hoy tenés niños a las 12 de la medianoche utilizando el cubo y como algo muy natural. Llevan un año trabajando y las estadísticas de visitas, las estadísticas de violencia que pasaban en el lugar se vinieron a la baja y las de visita van a la alza. O sea, la participación de la gente genera que estas zonas y estos espacios se transformen. Luego está funcionando también el de la Emanuel en Santa Ana, que lo inauguró también el señor presidente. Lo inauguró hace como un mes, creo, ¿eh? Sí, y que paralelo, o casi que una hora después, inauguró el de la Sacamil, en Mexicanos, que la gente se desbordó, querían ver al presidente. En la Sacamil ya hay un cubo nuevo. Sí, está el cubo y está el skate park también funcionando. Nuevo. Sí, y con el apoyo, imagínate cómo va a quedar esa zona, con el apoyo del ACNUR, bajo este proyecto. A mí solo recuerdo que había una cancha y ese era lo único que tenía toda esa zona. Pero, ¿cómo estaba la cancha? Descuidadísima. Era una cancha de polvo grande, de hecho era conocida como la polvosa, la número 1. Y con el apoyo del ACNUR vamos a hacer, por una promesa que el presidente hizo, ya se está haciendo, de hecho, ya está en construcción y va súper rápido porque en enero de este año vamos a inaugurar ya esa cancha. Una cancha con grama natural, con sistema de riego, con desagüe, con buena iluminación. Entonces va a quedar todo ese espacio como un complejo deportivo de primer mundo. Por primera vez después de tantos años que se hizo ese centro urbano. Y sabes lo importante que es la Sacamil, cuánta gente vive en ese lugar, todo lo que ha sufrido. De hecho, la última ofensiva, la Sacamil fue quien, en el periodo del conflicto armado, la Sacamil fue quien más sufrió y nadie se acordó. Imagínate cuántos gobiernos pasaron después. No, bueno, los 30 años. ¿verdad? Y no tuvo ninguna inversión. Lo único que hizo el exalcalde de Mexicano fue llegar a pintar y a meter pinturita en los colores de su partido o de su campaña política y no hicieron más. Y ahí hay un skatepark funcionando ya. Hay un skatepark que de hecho ayer tuvo una competencia infantil fenomenal. Un organismo internacional, una ONG norteamericana, estaba de visita por el país y llegaron a regalarle tablets, patinetas, bolsones. Era una competencia que tenía que ver con la educación. Entonces era para niños y adolescentes y fue muy gratificante ver toda esta competencia, que de hecho también tuvimos una competencia de skateboarding en el Alas Surf, que es la competencia que el Ministerio de Turismo organizó este fin de semana en Punta Roca. Entonces, hemos tenido skateboarding toda esta semana, ese skatepark que no para de estar lleno. ¿Cuántos se van a construir? Fíjate que de eso, ya con los fondos BCE, vamos a construir 4 skateparks más, pero no estamos... se ha decidido, ¿verdad? No estamos hablando como lo hacían los gobiernos anteriores, que iban y te construían una rampa y te decían, aquí está tu skatepark. Estamos hablando de skateparks de primer mundo. La familia, que era lo único que había, ¿verdad? Sí, el del Balboa. El del Balboa, que está, bueno, hoy Eni Aguiñada, que es la directora del ISTU, está haciendo un trabajo por salvar todos los parques nacionales y definitivamente, bueno,
ahorita vamos a hacer algunas intervenciones artísticas con ella en algunos de estos parques para comenzar a darles vida y vamos a comenzar a hacer una promoción fuerte para el uso que pueden hacer las comunidades o aquellos salvadoreños que no tienen para pagar un lugar, que no te los menciono por no hacerle publicidad, pero que son carísimos y que el salvadoreño promedio no tiene para pagar, pero puede hacer uso de estos parques, que sé que la directora está con toda la visión de ponerlos y hacer los parques, que como dice el presidente, lo público debe ser igual o mejor que lo privado. En el pueblo la gente solo ahí va, que ahí, totalmente. Ahí va uno, pues, ¿verdad? Sí, entonces yo sé que Eni está liderando esa parte, pero vamos a construir esto, vamos a hacer uno en la zona occidental, porque es importante, en la zona occidental hay una comunidad skater muy grande, pero aparte estos skateparks no solo sirven para la práctica de este deporte, que es un deporte olímpico, sí, sino que también los construimos con la función de que sean parques también para la promoción de otro tipo de deportes, para que la gente, los adultos mayores a veces, no por deporte, sino por salud, tienen que ir a caminar, ir a hacer algún tipo de ejercicio. Entonces estos skateparks tienen todo ese diseño y esa función. Vamos a construir uno también en la zona oriental y estamos, lo más probable es que construyamos uno en Surf City, porque tiene que haber un parque de primer mundo en esa zona también, porque usualmente los surfers hacen skateboarding, entonces ya se fueron las olas o el día ya no es adecuado para surfear, ellos van a poder irse para el skatepark a hacer skateboarding. Y vamos a construir uno también aquí en la capital para dejarles de verdad a los chicos un diseño, una ruta para que en un futuro podamos tener de la comunidad skater jóvenes compitiendo en los Juegos Olímpicos y por qué no trayendo alguna presea para nuestro país. Okay. Más. Fíjate que el presidente, creo que una de sus decisiones más acertadas fue cambiar la dinámica que sufrían los gobiernos anteriores, porque en los gobiernos anteriores los ministros, los directores, los secretarios se endiosaban y sí, y se alejaban de la población, se alejaban de la gente. Lo que el presidente ha hecho es hacernos trabajar en conjunto, en equipo. Pueden haber diferencias, como sucede hasta en la familia más noble de nuestro país, pero creo que el trabajo articulado que hemos hecho, y yo te pudiera mencionar, el trabajo que ha hecho la ministra de Desarrollo Local es para mí impresionante, pues, con mucha humildad, con mucha sencillez. La conexión que tiene con la gente. Sí, el trabajo que ha hecho el ministro de Obras Públicas, la ministra de Vivienda, ayudándole a familias, por ejemplo, que habían sido desplazadas, como la del Espino, siempre está pendiente de la gente, la ministra de Turismo, haciendo participar activamente a los demás ministerios en busca de objetivos en común, el director de centros penales, que es un joven, pues, que tiene una visión y una energía y un carácter para de verdad transformar de un infierno, que es lo que se vive en centros penales, a un lugar de oportunidades y de transformación y de reinserción real. Y te pudiera mencionar a muchísimos funcionarios de este gabinete con los que hemos hecho un trabajo en equipo y que gracias a Dios pues los resultados no son para nosotros, son para el pueblo salvadoreño y justamente por eso vienen todos estos reconocimientos internacionales, porque hay un trabajo articulado que hacemos como equipo del presidente Nayib Bukele, pero siempre, y te lo aseguro que es así, lo pudiéramos ver en los chats que tenemos de los grupos, el presidente está liderando toda la estrategia. Y es un presidente que no descansa, la verdad, y no descansa porque sé que tiene un objetivo claro. Tiene que agarrar despierto, ¿verdad? Y tiene un objetivo claro, que es el ayudarle a su pueblo, el pueblo que lo puso donde él está y no quiere que el tiempo se vaya. Mira cómo lo hizo con el manejo de la pandemia. O sea, El Salvador ha sido reconocido a nivel mundial por eso, y ya no por malas noticias, ya no por ser el país más violento del mundo, ya no por ser el país que más pobladores expulsa de sus tierras para que se vayan a buscar otros países a donde poder vivir, sino que un país que está construyendo una nueva sociedad, una sociedad a donde todos valemos lo mismo, a donde todos podemos tener las mismas oportunidades, seas hombre, seas mujer,
seas de un pueblo originario, vengas del lugar más recóndito, en este país tenés el mismo valor. Y creo que eso es lo que nos está enseñando el presidente y por eso hemos construido una estrategia así. Por eso te puedo hablar, al menos de donde yo participo y pertenezco, que es la fase 2 del Plan Control Territorial, donde se aglutinan diferentes instancias del gobierno que ponen todo su esfuerzo en función de los salvadoreños más necesitados. Carlos. No, gracias a usted, Medardo. Yo creo que, y termino con esto, yo creo que cuando Dios te hace un llamado, tenés que cumplirlo al pie de la letra y creo que a todos Dios nos tiene en el lugar que estamos y hay que ser muy agradecidos con Él, pero también no solo agradecidos, sino dar tu mejor esfuerzo porque es el Señor quien te ha llevado al lugar y hay que cumplirle a Él para lo que te puso a donde estás. Deseo una feliz Navidad para los salvadoreños, si no tengo la oportunidad de venir ya los últimos días de este año. Una feliz Navidad, no se olviden, el verdadero sentido es el nacimiento de Jesús y no solo el nacimiento en un pesebre, sino el nacimiento en tu corazón y en tu vida. Pasarla bien, pasarla con tu familia, disfrutar de forma moderada y los mejores deseos desde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Y podemos